Bienvenidos al ciclo de webinars del Pacto del Bicentenario Cerrando Brechas, denominado Fortalezcamos la democracia, el progreso y la participación ciudadana. Nos encontramos en un proceso muy relevante para la gente. El Pacto del Bicentenario Cerrando Brechas, cuya naturaleza incluyente, democrática y participativa ofrece una gran oportunidad a todos los panameños para aportar en la construcción de esa hoja de ruta para el logro de bienestar y prosperidad para todos. Esta aspiración de bienestar y prosperidad será posible si cerramos esas brechas que detienen de mejores días a muchos más panameños y en particular en tiempos de grandes incertidumbres. Es en este contexto que la participación ciudadana y una ciudadanía activa, en pleno conocimiento de los desafíos, es crucial e instrumental para el desarrollo sostenible y el fortalecimiento de nuestra democracia. Esa ciudadanía se expresa en esos más de 42.000 ciudadanos que han ingresado a hoy sus propuestas en Ágora, lo cual es un sinónimo y una muestra de confianza, credibilidad y de ciudadanía. Los panameños somos el corazón del proceso, en esa construcción del futuro. Por ende, este ciclo de webinars temáticos tiene como objetivo reducir la brecha de conocimiento a lo largo del territorio y en distintas esferas del ámbito nacional. Es una estrategia para formar ciudadanía activa y una democracia más participativa, estimulando el debate para comprender alternativas que hacia adelante pueden hacer posible cerrar esas brechas. Buscamos motivar el interés, atraer a los ciudadanos a debatir, escuchar propuestas de soluciones, conocimientos, innovaciones y enfoques diversos que han permitido resolver desafíos y coyunturas en contextos diversos en otros países y con distintos enfoques. Es decir, queremos socializar, sensibilizar, profundizar ese conocimiento tan importante en este trayecto que tenemos dentro del Pacto del Bicentenario Cerrando Brechas. Esta semana iniciamos el ciclo de webinars y abordaremos dos ámbitos, el de la inclusión y particularmente el de la inclusión de las brechas económicas de género. No obstante, la data preliminar de Ágora nos indica que ya el 40% de las propuestas recibidas son formuladas por mujeres. También abordaremos esta semana el Estado justo y ético y en particular abordaremos temas relacionados desde la historia constitucional de Panamá, la conveniencia de las reformas, totales o parciales, el cómo acometer el reto y de manera democrática, efectiva y también considerando distintas experiencias de otras naciones hermanas que en su devenir histórico hayan desarrollado procesos de reformas constitucionales similares. Ambos temas que trataremos esta semana reflejan también brechas, sobre todo en las aspiraciones de las personas. Este ciclo de webinars tendrá una frecuencia semanal y por los próximos 4 meses, de manera tal que acompañe las próximas fases del proceso del Bicentenario Cerrando Brechas, siendo la primera fase que termina el próximo 28 de febrero y en donde necesitamos la participación ciudadana en esta plataforma ahora y que estamos a 19 días de concluir. Por ello, a título personal y a título del Consejo Consultivo del Pacto del Bicentenario Cerrando Brechas, les damos las gracias por su participación, le damos las gracias por la confianza y le damos las gracias por compartir el compromiso con el futuro de nuestro país. Muchísimas gracias, Paulina, por esa introducción. Y bueno, a todos bienvenidos. Mi nombre es Hugo Wood. Voy a ser el moderador de este espacio el día de hoy. Y bueno, antes de iniciar, compartiéndoles que esta hora va a ser una de las horas mejor invertidas de su semana. Van a estar escuchando la importancia de entender una brecha que muchas veces es silenciosa, pero que nos impacta todos los días, y es esa brecha económica de género. Y bueno, hoy tenemos a dos excelentes panelistas que nos van a hablar un poco de qué son esas brechas y cómo poder abordarlas. Y en primer lugar me gustaría presentarlas. Tenemos con nosotros a Catherine Chahani, que tiene más de 20 años de experiencia en desarrollo
inmobiliario, tanto a nivel nacional como internacional. Y para los efectos de este espacio, es muy interesante porque tenemos a la presidenta del Comité de Género de la Cúpula Empresarial Panameña, el CONEP, quien ha estado desarrollando muchas iniciativas de este espacio. Y bienvenida, Catherine. También tenemos a Mari Carmen Plata, que es abogada con más de 20 años de experiencia de práctica privada y recientemente fue designada como la secretaria ejecutiva de acceso a derechos y equidad de la OEA y cargo que estará asumiendo en las próximas semanas. Todo un orgullo nacional, así que también, bueno, un gusto tenerla con nosotros con todo ese enfoque, tanto lo público como de coaliciones que se han generado. Y bueno, ambas tienen larga trayectoria en impulsar ese cierre de brechas, por lo cual será un entretenido y rico espacio. Los invito a que al final del mismo tengan listas sus preguntas. Vamos a tener un espacio para que las puedan hacer y poder tener un conversatorio al respecto. Yo quisiera ir directo al grano. Para empezar, Catherine, si nos puedes contar para poner en contexto a todo lo que nos acompaña en esto, este esfuerzo del pacto es buscando cerrar brechas. Estamos hablando de temas de equidad o paridad de género. ¿Puedes compartirnos para iniciar como abreboca cuáles son esas brechas que tú identificas en temas de inclusión laboral? Sí, buenas, un placer estar aquí. Muchísimas gracias por la invitación. Yo quisiera darles un pantallazo de las brechas que nosotros hemos identificado a nivel de la IPG y también a nivel de los diferentes estudios de género que hemos hecho con OIT en CONEP en los últimos años. Hay 5 brechas que son las brechas macro. En este webinar de hoy vamos a hablar de inclusión laboral y liderazgo, pero les quiero poner en contexto de que además de inclusión laboral, también pues tenemos la brecha salarial de género y la brecha de cuidado, al igual que las brechas transversales de precariedad y discriminación multidimensional. Y estos temas, pues me imagino que los van a ir profundizando mucho más en otros webinars, pero pues para que no solamente pensemos que hay únicamente 2 brechas, son realmente 5 brechas, de las cuales hoy hablaremos de inclusión laboral y de liderazgo. Para el tema de la participación laboral, en ese sentido te podría decir que básicamente a nivel de Panamá, nosotros estamos en un 51% de participación laboral, las mujeres versus los hombres en un 72%. Y estos puntos cayeron desde el último estudio que se hizo, donde nosotros estábamos en un 68% de participación. O sea que en vez de ir hacia adelante, vamos hacia atrás. Y con el tema de la IPG y el Consejo Nacional para la Paridad de Género, estamos contribuyendo a de que estas cifras se vaya aumentando la participación de las mujeres en diferentes esferas multidimensionales. Y yo creo que nosotros tenemos la capacidad, y creo que ya a lo mejor no hemos hecho un estudio nuevo, pero seguramente hemos avanzado un poco más del 51%. Nosotros en posición regional estamos realmente por fuera de los primeros 3 lugares, ya que tenemos un país como Uruguay con un 80%, Perú 79% y Colombia un 74%. O sea que tenemos un espacio muy grande para poder seguir creciendo. Cuando nosotros vemos a nivel de la región cómo están los salarios en equidad para participar en igualdad, tenemos que los mismos salarios con la misma educación a nivel de Latinoamérica tienen un 17% más de pago para los varones, y en Panamá solamente un 11%. O sea que en esa posición también hay margen para crecer, pero pues no estamos tan mal como la media de Latinoamérica. Sin embargo, sí vemos que en Panamá, en los diferentes estudios que se han dado, pues la mujer no llega a los puestos de liderazgo. Yo se lo voy a dejar a Mari Carmen para que expanda un poquito más en eso, pero sí es importante de que hay veces que hay este mito o mal concepto de que en Panamá hay igualdad de género a nivel de administración, sobre todo porque nosotros somos un país de servicio, y al ser un país de servicio estamos dentro de las carreras escogidas por las mujeres. Eso significa de que si nosotros tenemos hotelería, restaurantes, banca, a nivel administrativo, sí tenemos mujeres que llegan a estos puestos con mucho sacrificio, pero llegan. Pero luego del puesto de administración o de manager no sube más allá. Entonces, eso no significa que no tengamos disparidad porque damos muchas mujeres en puestos administrativos. Es importante pues que tengamos este concepto claro. Y básicamente, pues, los beneficios de poder tener la paridad en la inclusión laboral
es que el PIB regional se aumentaría en un 34% cuando tenemos una misma participación del hombre con la mujer. Así es que uno de los temas que nosotros estamos encontrando en el tema de paridad laboral, básicamente es para poder incluirnos en las empresas, es que las mujeres no están estudiando las carreras necesarias para poder estar dentro de puestos directivos. Por ejemplo, ahora el caso de las STEM, o sea, cuando hablamos de las STEM, que para los que no conocen qué es una carrera STEM, estamos hablando de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Nosotros perdemos habilidades de lógica porque por lo general, pues, estamos más concentrados en el lado derecho del cerebro. Entonces, los puestos que nosotros vamos a tener más populares, normalmente buscamos siempre marketing, recursos humanos, buscamos temas de servicios, hotelería, restaurante, y tú te das cuenta que en todas las pymes comerciales, las mujeres son las que más te atienden dentro de estos centros comerciales. Entonces no estamos buscando carreras donde hay un éxito, o por lo menos vamos a decir ahora post-COVID-19, que también hay que hacer un análisis, cuáles son las carreras que más fortaleza van a tener y mejores retornos van a tener hoy en día, y no tenemos tantas mujeres dentro de esas carreras. Cuando hablamos de que hay muchas mujeres en el área del primer frente hacia la atención COVID, en su mayoría estamos hablando del grupo de enfermeras. Y el grupo de enfermeras ni tan siquiera está pagada como debería ser el trabajo que conlleva ser una enfermera. Entonces, no podemos decir que porque estamos en el primer frente de la salud, ya estamos volando. Realmente tampoco es así, porque necesitamos más técnicas, necesitamos más personas en infectología, necesitamos más personas como médicos para poder estar entonces equiparados. Así que creo que con eso te puedo dar pues un pantallazo de lo que es la inclusión. Magnífico, magnífico, Catherine. Y me gusta la palabra pantallazo porque este es un tema bien complejo y denso, y estamos hablando de una identificación de brechas de un tipo que acabas de explicar. Y ahora que entendemos que hay muchas brechas en ese sentido, en lo académico, en lo profesional, tú has estado involucrada en varias iniciativas para abordarlas. ¿Puedes compartirnos un poco de esas buenas prácticas que se han desarrollado para cerrar esas brechas? Sí, claro que sí. Nosotros básicamente hemos identificado algunas buenas prácticas, y es, casualmente quiero aprovechar la invitación de que este jueves se va a estar dando a nivel de Senacid el lanzamiento del programa Soy Mujer, Soy Capaz, donde estimula a las niñas y adolescentes a estudiar carreras STEM. Entonces, básicamente eso es uno de los temas que más nos estamos concentrando, porque las brechas de género no solamente se deben atender una vez que uno llega a un empleo. Las brechas de género las estamos viviendo en nuestro hogar, estamos viviendo como madres y padres de estar criando a nuestros hijos con roles identificados o preconcebidos de una cultura machista. Entonces, la diversificación de tareas dentro del hogar, tanto para niños y para niñas, y hacer que turnen, que no es que solamente porque es niña ahora le voy a dar tareas de hombre, o porque es hombre le voy a dar tareas de niña, no se trata de eso, se trata de paridad. Entonces, tratar de buscar un concepto desde el hogar para poder educarlos a hacer ambos roles es súper importante. También las mujeres deben plantearse un proyecto de vida, tanto de vida personal como vida profesional, con el uso de mentoría para poder entonces hacer como una idea de realmente organizarse y ver lo que quieren alcanzar en la vida, para que entonces puedan convivir con las otras ideas personales que se tienen como carreras y estilos de vida. Y eso es súper importante que se haga en el proyecto de vida. Las mujeres deben cerrar la brecha digital. Hoy en día nosotros tenemos una dificultad digital muy amplia, y cuando nos vamos adentrando a los lugares más rurales, pues aún peor. Entonces sí es importante perderle el miedo a la tecnología. Ya vemos hoy en día mujeres de 60 años que se están metiendo a Zoom, a webinars, que realmente no crecieron con esto y han hecho un esfuerzo para hacerlo, pero por lo general lo vamos a ver en mujeres de una clase social un poco más alta. Entonces sí es importante romper esta brecha digital en todos los esferas de nuestra sociedad. Y bueno, ya después en temas laborales podemos hablar de una selección de un currículum ciego para contratar equipos diversos, equiparar salarios en las empresas y sobre todo promover la participación de la mujer en puestos de liderazgo, pero también dando un entrenamiento donde no solamente sea un entrenamiento de mujeres hablándonos a mujeres, sino que también participen los hombres y entiendan que nosotros no buscamos un rol de ser mejor que el hombre, que nosotros solamente buscamos que nuestro trabajo sea equitativo y tratado con el mismo nivel salarial, al cual si nosotros hacemos el mismo trabajo con las mismas capacidades, merecemos ser pagados de igual forma. Y si luego vamos a casa
y tenemos que entrar con el rol familiar, así como él trabaja, yo también trabajo y todos tenemos que poner de nuestra parte para poder llevar los cuidados del hogar y de la familia. Ese es un gran punto y gracias por cerrar con eso y recuerdo, ahora que dijiste lo del currículo ciego, toda esta evidencia que se ha publicado de las entrevistas ciegas y cómo todas las entrevistas para personas músicos que entraban a sinfónicas, cómo cambió cuando se hacía a ciegas, a que todos fueran hombres, a que ahora hay mucha más diversidad y bueno, hay muchos más ejemplos de ese tipo, así que creo que pone en contexto muy bien lo que identifica. Dan de escritores también. Exacto, no, ahí nos podemos quedar ponerte toda la hora hablando de eso, de acuerdo. Nombres masculinos. Exacto, exacto. Y bueno, Mari Carmen, hablando de brechas, me gustaría nos compartas de tu perspectiva el tema del liderazgo, las brechas que hay en el liderazgo femenino, y hay esta cifra que constantemente publica el Foro Económico Mundial, de que si una niña nace mañana le toma entre 180 a 210 años poder estar en una sociedad en paridad, y bueno, uno de los indicadores es el tema del liderazgo. ¿Qué brechas identifica Mari Carmen en este tema? Gracias, Hugo, y bueno, saludos a Katherine y a Paulina, también es un honor acompañarles hoy aquí. Yo creo que cuando hablamos de liderazgo tenemos que hablar de liderazgo en términos amplios. Es importante identificar qué posición tiene la mujer, qué posición tiene el hombre y cuál es el contexto de diversidad dentro de ese liderazgo. Las nuevas formas de liderazgo hoy en día exigen necesariamente un elemento de colaboración. Ya no hablamos de un liderazgo donde jerárquicamente el jefe o el director imparte una instrucción y el equipo de trabajo ejecuta. Si bien hay ciertas organizaciones y ciertos parámetros y políticas, cuando hablamos conceptualmente de la forma de liderazgo moderna, incluye que ese líder o esa persona que lleva adelante como facilitador un equipo de trabajo cuente con todos los elementos de juicio dentro de su alcance, con todas las voces a las cuales él representa, a todos los stakeholders, para poder entonces tomar las decisiones que sean las más apropiadas para su organización. Entonces, partiendo de esa definición de liderazgo, es importantísimo el tema que tú mencionas, Hugo, porque pareciera que como sociedad no estamos necesariamente preparados todavía para llevar adelante un liderazgo de esta naturaleza. Y esto se debe a una exclusión histórica que se ha dado no solamente a la mujer, sino a minorías. O sea, no podemos hablar ahora mismo de que existe una diversidad. Estamos comenzando a hablar del tema de inclusión, pero con un poco de amarrar ese concepto a un compromiso que asume la empresa y no necesariamente con una cultura en la cual creen los líderes al nivel más alto, ¿no? Hemos visto, y Katherine mencionaba que hablaba de la cifra del 51% de participación de las mujeres, y en efecto hay algunas posiciones de directiva, digamos, a mandos medios donde se dan porcentajes de ese tipo. Y lo que se ha visto a nivel de la IPG en los estudios que se han hecho y en el diagnóstico inicial es que esa cifra cae dramáticamente cuando llegamos a las posiciones más altas. Y se coloca aproximadamente en un 21% cuando hablamos de mujeres en directivas operativas. Eso es distinto a mujeres en juntas directivas o en posiciones donde estratégicamente tienen que tomar decisiones por encontrarse en un consejo de administración más alto. Cuando hablamos de juntas directivas, lo que hemos identificado a través de la labor que hemos hecho en la Asociación de Directoras, donde llevamos desde el año 2018 monitoreando el cumplimiento de la Ley 56 que establece un requerimiento de cuotas de participación para las mujeres, es que ese porcentaje de participación a nivel de los consejos administrativos y directivos del Estado y de empresas privadas reguladas se ubica entre un 14 y un 19%. La meta era que para el año 2020 llegara a un 30%. Y lamentablemente lo que hemos identificado en este monitoreo es que todavía estamos, no a una distancia de la cantidad de años que tú mencionabas, Hugo, pero sin duda alguna estamos un poco atrás. Ahora, eso, si bien es desalentador, creo que de alguna forma nos da una idea de que las empresas sí están asimilando la importancia de la paridad en todos los niveles empresariales como premisa
para lograr eventualmente comenzar a hablar de diversidad y comenzar a poder hablar de inclusión ya como conceptos propios del ADN de los organismos. Entonces, vemos que la importancia de hablar en estos foros está calando, vemos que hay un interés y por eso comentábamos un poco que a nivel de brechas de liderazgo tenemos que ver esto, pero con alguna visión de cómo nosotros podemos abordar esto lo más pronto posible, cómo podemos nosotros ir acomodándonos cuanto antes, por lo menos. Vemos que cuando hay un interés o una política de Estado de identificar y colocar mujeres, eso tiene un impacto. Y lo hemos visto a nivel estatal. Y ahí, sin decir, porque es algo que se ve y ha seguido afortunadamente una continuidad. De hecho, nosotras hemos identificado que a nivel de las juntas directivas estatales, el porcentaje puntual de crecimiento ha sido mayor que en las empresas privadas. Ahora mismo tenemos 30% pues, en la Corte, tenemos 30% a nivel de los ministerios, tenemos un 18% aproximadamente a nivel de la Asamblea de Diputados, y eso es importante porque eso es reflejo de la voluntad popular. Entonces, ahí hay que hacer un trabajo importante, ¿no? Pero creo que cuando hay una voluntad y estos espacios y estas oportunidades de poder conversar con distintos actores nos permiten ir construyendo esa voluntad estatal que no solamente depende de un gobierno, sino que depende también de la población, de la sociedad civil y de las empresas, ¿no? Entonces, más o menos esas son las cifras que manejamos en este momento, y yo diría que siguiendo un poco la línea de qué buenas prácticas, pues ya comentábamos, en Panamá existe una Esa es la ley. pregunta que te iba a hacer ahora, ¿qué buenas prácticas conoces? Digo, hemos visto que tú has participado en muchas de estas iniciativas, y bueno, ahora creo que no lo dijiste, pero eres una de las mujeres panameñas que está ocupando una posición internacional importante, y bueno, creo que hablas con mucho crédito al respecto. Entonces, compártenos un poco eso. Si alguien tuviese que escuchar esto y decir, vale, hay ley, hay voluntad, hay personas detrás, ¿qué más? ¿Qué más nos falta para poder cerrar esta brecha de liderazgo? Yo creo que cada actor dentro del ecosistema estatal, tanto en el sector público como privado, tiene que voluntariamente tomar la batuta y decir, yo voy a participar en esta lucha por la paridad. Eso es imprescindible. Si bien pueden existir leyes, si bien pueden existir lineamientos, tiene que haber una voluntad por parte de las empresas de identificar que estamos mal en el tema de paridad, estamos muy lejos de tener una paridad, donde tú tienes agentes comprometidos constantemente a hacer esa introspección y a identificar dónde hay esas fallas, también tienes un compromiso con comenzar a hablar de un cambio. En el pasado, cuando escuchábamos estas líneas como la de Sheryl Sandberg, y cuando hablábamos de las mujeres, ¿por qué no entran las mujeres en posiciones? Porque es que no se sienten seguras de sí mismas y porque es que no tienen las herramientas. El tema educativo que menciona Catherine es súper importante para capacitar en ciertas competencias que son necesarias para el mercado laboral y por consiguiente para el liderazgo. Pero ese concepto de que las mujeres no estamos preparadas o que necesitamos como un refuerzo para poder tirarnos al ruedo, creo que ya está siendo un poquito cambiado. O sea, tiene que haber una corresponsabilidad. Me gustaría interrumpirte ahí un poquitito, porque me encanta aportar en esta parte educativa. Mira, ese es un tema que realmente a veces los hombres normalmente dicen, bueno, es que necesito para la ley 56 unas mujeres, pero es que no tienen las competencias. Eso realmente es falso. O sea, las mujeres, el 70% de las mujeres en Panamá tienen educación universitaria. Entonces, ya hoy en día las competencias que nosotros necesitamos son competencias a nivel de maestría, que tenemos aproximadamente un 68%. O sea, que la diferencia entre mujeres en maestría y universitaria no es mucha. Y básicamente, a lo que tú decías, que si una niña nace mañana, le demora 110 años, para llevar el contexto a Panamá nos demoraría 74 años en que nosotros podamos tener una paridad 50 y 50. Sin embargo, en las juntas directivas de lo que se está pidiendo en la ley 56 y en lo que se está pidiendo a nivel mundial, es que avancemos con un 33% al menos, porque
básicamente pues no vamos a llegar a 50 si no hemos todavía gateado. Entonces lo que estamos pidiendo ni tan siquiera es la paridad, es un 33%. Esto está basado, para las personas que están en la audiencia que a lo mejor no nos han escuchado en webinars anteriores, pero está basado en ciertos beneficios de rentabilidad para la empresa. Está basado en que la empresa es más rentable, comprobado científicamente, en alrededor de un 43% cuando hay liderazgo femenino en juntas directivas. Está basado en que las mujeres somos el 50% de los consumidores y la mamá del otro 50%, así que influenciamos en las decisiones de compra, que nosotros nos podemos poner en los zapatos del consumidor y poder hacer que un producto que a lo mejor fue muy técnicamente hecho o basado financieramente en una rentabilidad sea mucho más apetecible al consumidor. Entonces, la honestidad, la ética, los valores, los negocios con propósito que están tan de moda ahora, surgen de este compromiso que siente la mujer cuando está en puestos de liderazgo y que definitivamente las empresas son más rentables. Si quisiéramos llevar esto a una decisión meramente técnica y financiera, podríamos decir, no es de que porque las mujeres queremos creernos más que los hombres y vamos a ser mejores empresas, pero la compenetración de ambos en una junta directiva realmente te da el espectro de todo lo que es tu mercado target o tu mercado activo. Claro, y además de que, perdón, Hugo, además de que cuando tú estás evaluando un candidato, el tema de las competencias va muy amarrado con buenos procesos de gobierno corporativo. Entonces, si tú llevas adelante un proceso donde tú identificas o haces un análisis de qué requiere una junta directiva en un momento dado, te vas a dar cuenta que sí hay ciertas necesidades, pero eso va cambiando en el tiempo. Entonces, no son rígidas. Entonces, sí es importante ese elemento porque estamos perdiendo talento. O sea, tú hablabas, Katy, del tema de porque hace sentido, o sea, como quien dice, de business case. Pero por otro lado, estamos perdiendo talento femenino y por otro lado existe un tema de derechos humanos y es que no hace sentido que teniendo las cifras que tenemos de educación de mujeres graduadas universitarias, todo lo que mencionabas en temas de ciertas carreras como por ejemplo enfermería y todo lo demás, estemos todavía prescindiendo de la mitad de la población en posiciones de liderazgo y todavía tengamos que hablar siquiera de un 30% y no de un objetivo de paridad total que debería ser la meta. Y lamentablemente la realidad es que cuando uno habla de estos temas, porque suena muy chévere aquí donde nos escuchamos nosotros tres que tal vez opinamos muy similarmente, pero cuando salimos de estos espacios y hablamos en nuestros círculos, tanto académicos como empresariales, sí hay una resistencia increíble. Uno realmente tiene que prepararse para convencer a las personas que hace sentido tener mujeres. Cuando es tan sencillo como un tema de inclusión, es tan sencillo como un tema de diversidad y además de todo, de retener o de poder aspirar a contar en tu equipo con el mejor talento que haya allá afuera. Entonces, claro, sin duda estas prácticas como la de las entrevistas a ciegas, la de candidatos a ciegas, son ideales, porque ahí estamos hablando de talentos y muchas veces a mí me decían, cuando hablábamos del tema de la ley de cuotas, pero es que para las mujeres es casi que denigrarse el decir que tienes una cuota. No, pero ¿por qué? O sea, aquí yo tengo una lista, en ADP tenemos una lista de aproximadamente casi un poco más de 100 mujeres capacitadas perfectamente y continuamente capacitándose en materia de gobierno corporativo, preparadas para entrar en una junta directiva y de todo tipo. Entonces, y que va creciendo, una lista que va creciendo y que seguro es una lista corta. Has dicho algo importante y aquí tenemos hombres y mujeres que nos están sintonizando, que han aprendido con ustedes que hay brechas muy claras y que hay buenas prácticas que nos han permitido ir cerrándolas poco a poco, pero queda mucho trabajo por hacer. Ahora hay un tema que creo que es interesante para que las personas se lleven de este espacio y es los roles. Los roles que juegan las mujeres por un lado y los hombres por otro lado en este ideal de cerrar la brecha. Y me gustaría preguntarle a las dos, empezando por Catherine. Hay este mito de que las mujeres son parte de que no se puedan cerrar las brechas. Ellas son parte del problema. ¿Puedes hablar un poco de este mito? ¿Qué tan cierto es? ¿Qué consejos puedes dar para que la mujer muchas veces que inconscientemente forma parte pueda derribar eso? Y después le pido a Mari Carmen que desde la parte de liderazgo
como tal también nos pueda compartir un poco sobre este mito. Adelante. Mira, Hugo, cuando tú ayer me hablabas del mito, para mí es mito o realidad. Es una realidad, no es un mito. Es una leyenda, realmente. Sí sucede, y yo creo que es por el cambio generacional. Mira, esta generación, este grupo de civilización que estamos viviendo hoy en día, que tenemos ya 5 generaciones, ha vivido la transformación industrial más grande de la sociedad en tan poco tiempo. Esto no se había vivido antes en el mundo, pero esta gente que estamos viva hoy lo está viviendo por primera vez a la velocidad que lo estamos viviendo. Cuando uno llevaba la revolución industrial, eso demoraba un tiempo en que se adaptara la gente a una cosa y después a otra. Aquí la tecnología ha hecho que esto vaya a velocidad luz. Entonces, ¿qué pasa? Que hay preconcepciones de acuerdo a las generaciones. Entonces, yo tengo una generación baby boomer, tengo una generación X, tengo una generación Y, tengo unos millennials, tengo unos digitales y ahora los pandemials. Y cada uno piensa distinto. Entonces, ¿cómo conjugar a que yo voy a ir a trabajar con una persona que tiene una preconcepción de la mujer muy diferente a la mía y que luego voy a trabajar con gente mucho menor que tiene otra preconcepción de que ya no estamos ni tan siquiera peleando por la paridad de género, sino ahora que también estamos peleando por la igualdad de género a nivel sexual, que es otro tema? Entonces, estas evoluciones de pensamiento, de inclusiones, realmente nos dan mucho que pensar. Y sí pienso que la mujer es culpable en algunos puntos, porque primero que todo, pues seguimos criando hijos machistas. A veces, pues nosotros tenemos esta cultura de la cual fuimos criados y sin darnos cuenta hay patrones que se repiten, que por más que estemos aquí hablando en este panel, pueden haber cosas diarias en que, como dicen, la niña es del papá y el niño es de la mamá. Y uno llega el hijo y te hace algo y me babeo yo y termino perdonándolo, por ejemplo. Entonces, esas tonterías que suceden en todas las generaciones, realmente llega mi hija y me dice, pero ¿por qué a él tú no lo castigaste y a mí sí me castigaste? Entonces uno está metiéndole más presión a la mujer porque si yo lo hice, ella también puede. Entonces yo soy top con ella. ¿Me explico? Entonces estas cosas tan pequeñas a nivel del hogar se van viendo reflejados a lo largo del tiempo hasta en las carreras que ellos deciden estudiar después. Pero es que esto de niño o esto es de niña. Entonces, no, pero mamita, mejor no te vayas a meter en ese mundo de hombres de ingeniería o vamos a manejar un camión o algo por el estilo, porque realmente eso a ti no te corresponde. Mejor vamos a hacer esto otro que es más fácil. ¿Me explico? Entonces, nos caemos en todos los ambientes sociales, no solamente los altos y los menos privilegiados. Y sí es importante, pues, otro de los puntos es que criticamos a las mujeres. Estamos trabajando con mujeres, estamos en un grupo, en un gremio, en una organización, competimos entre nosotras mismas, no le damos mentoría a mujeres que vienen más abajo que uno. Entonces, realmente yo creo que esos son puntos que la mujer como dice, bueno, pero es que si a mí me costó tanto, ¿por qué se lo voy a hacer fácil a otra? Esa mentalidad hay que cambiarla. Nosotros tenemos que ser mentores, tenemos que ser generosos con nuestra cultura, con nuestro conocimiento, con nuestra participación. Y en el momento dado que vengan nuevas generaciones, abrir ese espacio a nivel de todas las organizaciones, tanto privadas como organizaciones sin fines de lucro, como gobierno, abrir ese espacio para que nuevas personas y nuevas generaciones puedan también participar con una mentoría de parte de las que ya llevamos algo más avanzado y nosotros las que estamos en el nivel medio de todas estas generaciones, recibir mentoría de quienes realmente sufrieron mucho más que nosotras. Nunca hay espacio para decir ya lo sé todo. Nosotros debemos buscar mentoría y dar mentoría. De acuerdo, y eso es muy potente porque, digo, seguramente en tu experiencia también lo has podido tanto gestionar como solicitar que se dé, así que es muy potente que lo digas desde tu perspectiva. Mari Carmen, ¿cómo lo ves tú? Bueno, yo creo que hay que educar a las mujeres y hay que educar a los hombres. Yo creo que hay que echar ojo a cómo estamos criando una generación de niñas que se vienen a comer el mundo, o sea, donde no hay límites en lo que ellas pueden hacer. Y cómo estamos criando nosotros compañeros, tanto desde el plano personal como del plano profesional,
porque trabajar hacia una mayor equidad, hacia la paridad, es un trabajo en conjunto, es un trabajo que nos compete a todos. Entonces, claro, estando en la posición de mujeres, estando en la posición de minorías, uno necesariamente tiene que aprender las reglas del juego que uno no creó y que uno no inventó para poder competir y para poder ser considerado. Yo tengo que entender cuál es el idioma que hablan los hombres blancos que tradicionalmente ocupaban estos cargos a lo largo de los siglos. Yo tengo que entender cómo era la mentalidad de negocios, cómo manejarme en un salón donde todos son hombres y donde no tienen tiempo para escuchar, pues van a tener que comenzar a escuchar. Porque si no se da esa comunicación, si no se da esa conciencia de que tiene que haber una corresponsabilidad en este sentido, tanto dentro de las oficinas como fuera de ellas, entonces no estamos contando con la voluntad de la mitad de la población que se necesita para que esto realmente funcione. Entonces es muy bonito en teoría, pero cuando uno entra a la práctica no es tan fácil. En esta pandemia hemos tenido que vivir la realidad de estar confinados en un espacio, estudiando, trabajando, quienes afortunadamente han podido seguir teletrabajando, llevando una toma de decisiones sin tener un espacio siquiera donde ir a buscar algo afuera, ¿no? Todo manejado a través de la tecnología, que es importante. Creo que ha sido importante porque creo que ha creado unos espacios para visibilizar. Hay hogares, bueno, esto es desde hace muchos años, esto es histórico, pero lamentablemente por algún motivo pareciera que la gente no lo veía. En Panamá, las mujeres llevan una carga económica importante, las mamás solteras, las hijas que cuidan a sus padres o a sus familiares de la tercera edad. Ahora, en esta época, muchos hombres también están viendo por primera vez esa carga que necesariamente hemos llevado las mujeres a lo largo de los años. Y yo no voy a ser dura en ese sentido, yo creo que hay una voluntad. Yo he escuchado, por ejemplo, colegas que me han dicho, oye, esto ha cambiado totalmente la forma en que trabajamos. Hoy en día, más que nunca, los hogares necesitan dos fuentes de ingresos, necesitan ver cómo manejan su economía en una forma eficiente, como decía Katy al principio, cómo se organizan para hacerle frente al reto que se viene por delante desde el punto de vista económico, al igual que las empresas. Entonces, tenemos que tener la mayor amplitud posible de poder entender las necesidades del talento, entender las necesidades de nuestros pares, de nuestros compañeros, de nuestros colegas, de nuestros equipos de trabajo y de nuestras parejas, para poder hacerle frente a ese reto. Y eso depende de una gran comunicación. Y creo bueno, que Mari Carmen, tú lo has vivido hoy en carne delante, hace un ratito antes de comenzar que lo mencionaste con tu esposo, con tu nuevo esposo. Igualmente también ahora que me comentas un poquito más para que la audiencia también lo pueda ver esa experiencia, pero también hemos visto gente que con los cargos suspendidos, realmente a lo mejor han suspendido al hombre y a la mujer no, y la mujer está cargando con todo el peso del trabajo y también el cuidado del hogar. Entonces yo creo que ahí también eso ha dado margen a que muchos a lo mejor no han aportado mucho al hogar o no han movido un dedo, pero hay otro sector que sí, que yo creo que realmente ha sido hasta válido y necesario, con toda la situación económica que estamos viviendo, que ha sido a la fuerza ver todo esto que está sucediendo, pero realmente para la mujer, para poder que tenga un espacio de liderazgo y un nivel de profesionalismo importante, el hombre tiene que aportar en los cuidados y apoyar en el momento en que la mujer lo necesita, al igual que la mujer lo debe apoyar a él en el momento en que él lo necesita. Y para eso, pues, para muestra un botón aquí, Mari Carmen, con su esposo, con esta nueva cargo, sí, yo ¿no? yo creo que son conversaciones que no son fáciles, y siempre, o sea, creo que aplica tanto a nivel personal como en las empresas, porque muchas veces tú tienes a una persona que de alguna forma en tu empresa tú la vislumbras como la persona que puede tomar el mando y el liderazgo más adelante. Pero si tú no entiendes la realidad de esa persona, los retos que puede tener esa persona fuera del ámbito empresarial, difícilmente tú puedes trabajar con esa persona para construir una realidad dentro del equipo de trabajo que le permita a esa persona primero asumir la responsabilidad y ser exitosa en ese rol. Entonces son conversaciones que no son fáciles porque, vamos, ¿quién quiere escuchar
yo llego a la casa a las 5 de la tarde para ponerme a chequear tareas, a estudiar, a lavar la ropa, a hacer la cena, para entonces agarrar el email a las 10 de la noche y poderte contestar todo esto y que tú lo tengas en tu inbox a las 6 de la mañana. Entonces es una realidad bastante distinta tal vez, y visibilizar eso no es fácil. Y son conversaciones que requieren de una voluntad de ambas partes, porque tenemos que entender que una persona que está creciendo profesionalmente, que está aspirando a más, difícilmente le va a costar mucho más trabajo poder decir, mira, estos son los puntos débiles que yo tengo. Entonces, si yo realmente quiero apostar al talento de las personas que vienen y crear esos ambientes donde el mejor talento siga adelante, pues tengo que necesariamente escuchar cosas que tal vez yo no entienda o no me gusten. En el caso que tú mencionabas, Catherine, eso es muy importante porque hoy en día, a raíz de toda la situación laboral que se ha dado también, creo que vamos a ver un continuo crecimiento del área de emprendedores y emprendedoras, tanto hombres como mujeres. Entonces, es una faceta distinta que nuevamente no la abordamos en el día de hoy, pero yo creo que desde el punto de vista económico y estratégico a nivel familiar, es sentarse a hacer los números y decir, oye, mira, este negocio tiene un potencial de crecimiento tal, veamos a ver cómo podemos acomodarnos entre tu trabajo, que hoy nos da este ingreso fijo, y este potencial que tú tienes de crecer adelante con tu negocio. Entonces, son espacios que hay que conversar. Y por eso creo que es importante, Hugo, y agradezco mucho la oportunidad de conversar estos temas, porque a medida que se vaya avanzando en la revisión de las propuestas que se van a dar en esta gran conversación que vamos a hacer de Cerrando Brechas, creo que la conversación en temas de género es transversal. Creo que es importante cuestionarnos qué significa este reto que nos muestra esta persona que hace esta propuesta, o esta persona que levanta esta pregunta o esta señal de alerta con esto, cómo eso impacta a las mujeres, cómo esto impacta al talento en femenino, cómo esto impacta a crear una sociedad que sea más ecuánime, donde haya una paridad eventualmente, ¿no? Entonces, me parece muy valioso el crear espacios para poder tener estas conversaciones, y que quienes nos escuchan pues tal vez se lo lleven para implementar en sus diferentes organizaciones y áreas de trabajo, ¿no? No, es un excelente llamado a la acción y concuerdo y quizás volviendo al tema de los roles, yo quisiera aportar un poco a esta rica conversación desde la perspectiva de un varón y para mis colegas, que muchas veces estas discusiones se piensa que solamente le competen a las mujeres y que los hombres no tienen ningún rol en ellas. Y ves muchos espacios, hay foros, eventos donde se hablan de estos temas y casi la totalidad de los asistentes tienden a ser mujeres porque hay este tema de que los hombres no lo ven como un tema relevante. Y yo lo quiero decir tanto por haberlo trabajado y tuve la oportunidad de aportar al desarrollo de la Ley 56, de participar en la iniciativa de paridad de género y algunos otros esfuerzos, de que no es que hay que hacerlo para agradar o que luce bonito, es porque simplemente hace sentido, vale la pena, y los mismos hombres nos beneficiamos de que haya más paridad porque uno, se reducen las cargas que hay en el hogar, lo que llaman los temas de cuidado, y se balancean y eso contribuye para que todo el ecosistema alrededor florezca y también en lo laboral no tener ese peso económico que es Claro. que los hombres tienen que tener en su espalda. Claro, es que Y hay que sí, qué compartir. bueno. Qué bueno que lo mencionas, Hugo. Sí, yo creo que, y Sí. disculpa que te interrumpa, pero me parece que eso es un tema súper importante que normalmente no escuchamos mucho. Al igual que las mujeres llevamos una carga en términos de cuidados, los hombres llevan una carga invisible en términos de proveedores financieros, muchos hombres, ¿no? Muchos hombres asumen desde muy jóvenes la responsabilidad de ser el sustento o entenderse como el sustento económico de sus hogares. Y eso tiene un impacto también en que los hombres posiblemente dejen de un lado la posibilidad de continuar estudios académicos, universitarios, que tal vez no sigan una oportunidad de un emprendimiento, un negocio propio por creerse, o sea, por creerse los responsables de mantener una estabilidad desde el punto de vista económico. Entonces, el abrir el compás a estas conversaciones permite que seamos más equitativos también en la forma en que nosotros nos vamos relacionando y los talentos que pueden explotar tanto hombres como mujeres.
porque, o sea, cada día lo vemos más, cada día es más visible con los ejemplos que vemos en la sociedad. Pero para un hombre, poder tener la relación de crianza con sus hijos, poder estar allí con sus hijos acompañándolos en las diferentes etapas de su vida, no es menos valioso que para una mujer. Muchos no se permiten esa libertad de poder disfrutarlo porque no pueden, porque se ven como los responsables de estar a veces con 2, 3, 4 trabajos o viendo cómo tienen un camarón por aquí, un camarón por acá, y realmente muy poco es el tiempo que pasan con sus familias. Pero Así eso es. también es importante. Entonces, eso también hay que conversarlo y te agradezco por mencionarlo, porque en efecto, quisiéramos escuchar las voces de los hombres y yo lo he escuchado muchas veces. Hay hombres que me dicen, yo lo que quisiera es poder compartir tiempo de calidad con mis hijos. Eso es una realidad que hoy estamos viendo y un valor al concepto de la paternidad y al concepto de esta corresponsabilidad que hablábamos hace un rato, ¿no? Bueno, que hoy en día ya nosotros contamos pues con la ley de licencia de paternidad que tenemos ya habitada en Panamá, pero realmente el tiempo pues Insuficiente definitivamente también. O sea, hay ley, pero es insuficiente. no es el mismo tiempo que le damos a una mujer y la situación es distinta porque la licencia de paternidad de la mujer la paga completamente el Seguro Social. En el caso de los hombres, dependiendo de la cantidad de días, un mínimo de días y luego entonces hay que pagarla en la empresa. Entonces, no estamos ni tan siquiera a nivel público en la misma palestra para que sea exactamente igual. Si vamos a hacer una licencia de paternidad, lo debe pagar el mismo seguro social para ambas partes, no tanto tampoco la empresa privada. Ya si la empresa privada te quiere dar algo adicional porque aún es menos, que son solamente 15 días, y a una mujer se le da 45 días, entonces bueno, ya es una potestad de la empresa, pero estamos todavía en pañales en esos términos, y la verdad que nosotros a veces nos dicen, bueno, es que la mujer del siglo XXI que se creen que son superiores a los hombres, ese es el eslogan, y realmente no. Yo te puedo decir la cantidad de hombres fabulosos que son buenos padres, que yo he visto cómo se comportan con sus hijos, que he visto cómo mantienen su hogar de una manera equitativa, y no estamos compitiendo con los hombres. Eso es algo que también es importante que lo sepan, que el hecho de que una mujer quiera salir a trabajar no es quién gana más o quién es mejor profesional. De eso no se trata de las oportunidades que sean mejor para la familia en ese momento. Y si esa familia está pasando porque el hombre tiene una mejor oportunidad y la mujer puede seguir trabajando y a lo mejor no va a ganar lo mismo, pues esa es la oportunidad de él, pero en algún otro momento seguramente va a haber la oportunidad de ella, y el hombre entonces también se debe adecuar a que ella tenga sus oportunidades y sus aspiraciones profesionales en práctica. Claro. Uno de los puntos que me lleva a esto es la parte financiera, que no hemos tocado mucho, y ahí sí te puedo decir que a nivel de la mujer, solamente el 13% de las mujeres son dueñas de una tierra, de un bien. Entonces, eso es una cifra muy baja en relación a todas estas cosas, porque tenemos mujeres que son madres solteras, que también tienen que cuidar a su hogar, y que la mayor parte de esa gente no sea dueña de su propio hogar. Es muy peligroso para la sociedad, para los cuidados y los problemas sociales que podemos tener después. Porque ahí en ese caso, metiendo el comercial inmobiliario, pero realmente es así, la casa está aprobada en que cuando tú tienes una casa que tú eres dueño, tu vida entera te cambia. Hemos tenido proyectos pilotos donde la salud ha cambiado, donde las notas escolares han cambiado, donde las personas han mejorado, donde te sientes orgulloso de tener una casa. Entonces, ¿cómo es posible que la mujer no tenga acceso a crédito por situaciones varias, ya sea que sea madre soltera, que no tenga el ingreso adecuado, que no haya subido al puesto un poquito más arriba para poder apelar a ese crédito, o que no le paguen igual que un hombre la misma posición para apelar a ese crédito, y que estemos sacrificando este potencial, o que las emprendedoras no puedan tener créditos suficientemente bondadosos para poder empezar un negocio? Entonces, sí, realmente la parte financiera es algo de lo que nosotros tenemos que seguir trabajando de la mano para también como sociedad equiparar a las mujeres a que tengan las mismas oportunidades de emprendimiento y de hogar. Y yo creo que ahí también metiendo yo mi comercial, si una persona sin autonomía difícilmente va a poder disfrutar plenamente de los derechos que tiene. Y conceptualmente, cuando hablamos de derechos humanos, yo no puedo pensar que una persona que no puede
optar de tener cierto grado de autonomía financiera y en diferentes aspectos de su vida, puede decirse que está en un disfrute pleno de sus derechos humanos. Entonces, cuando hablamos de eso, yo creo que es importante identificar que sin autonomía la mujer va a quedar a la merced del sistema, a la merced de situaciones de violencia posiblemente, a la merced de situaciones ya no estamos hablando solamente de inequidad, sino situaciones que de alguna forma u otra violentan sus derechos. Entonces la autonomía, en efecto, como muy acertadamente anota Katy, es vital. Y parte también de una premisa financiera y parte de una premisa de entenderse como personas que tienen derecho a exigir, a buscar un mejor futuro y a tomar decisiones por ellas mismas. Entonces eso creo que es bien importante. No, fundamental y digo nuevamente, pudiésemos expandir aún más en lo que han comentado. Ya llegamos a la parte final, hay algunas preguntas que nos han llegado y incentivo a los que tienen alguna que al menos las compartan ahora. Voy a dividir una serie de preguntas en una pregunta para cada una. Mari Carmen, preguntan que para llegar a esas posiciones de liderazgo, ¿qué recomiendas para las niñas o las estudiantes universitarias que están decidiendo ya sea qué carrera estudiar de licenciatura o para maestría y qué en el camino tienen que hacer para ir construyendo un perfil que las pueda catapultar a un puesto de liderazgo? Y Catherine, aprovecho para preguntarte, me dicen también acá que cómo hacer que las organizaciones impulsen inclusión laboral, no para cumplir una ley, no para quedar bien, sino porque realmente creen en eso. Entonces, Mari Carmen, un poco el tema de liderazgo. Catherine, el tema de organizaciones. Adelante. Sí, yo creo que imponerle a las niñas un camino de estudios para lograr un objetivo de liderazgo es un poco quitarles el poder de decidir. Entonces yo no estoy muy de acuerdo con decirle o imponerle a nadie, hombre o mujer, que tiene que hacer ciertas cosas o estudiar ciertas cosas. Sin duda alguna, el tema de las carreras del futuro, como mencionaba Catherine, el tema de los estudios en STEM, porque hemos visto que hacia allá viene la línea y hemos visto el bajísimo porcentaje que hay de mujeres en carreras STEM. Entonces, pero evidentemente, pues no todas las mujeres y todos los hombres, lo digo por mí en lo personal, pues vamos a tener estas inclinaciones a ese tipo de carreras. Entonces, el tema de oportunidades de liderazgo no solamente debe amarrarse a una elección de un camino profesional, sino también de ir sobre la marcha identificando aquellas cosas con las que se sienten motivadas, aquellas cosas que les gustan, que les apasionan. Hoy en día hay muchas oportunidades distintas a las que tal vez había en la época que nosotras éramos universitarias. Hay muchas carreras distintas donde yo creo que las mujeres pueden lograr su máximo potencial. Y si hay un punto que me gustaría, y que lo mencionaba hace un rato, dejar claro aquí, es que no hay un solo perfil y no hay una sola competencia para una mujer que quiera aspirar a una posición de liderazgo. El liderazgo realmente va muy relacionado con el tipo de persona que tú eres, cómo tú quieres llevar adelante tu plan y tu proyecto de vida y cómo tú quieres incidir. Y ahí es lo que tal vez yo quisiera dejarles como una inquietud a aquellos que tienen hijas o jóvenes, que ellas se sientan que ese liderazgo va conectado a una causa o algo que realmente quieren hacer mejor, que quieren hacer diferente y en el cual ellas quieren lograr un cambio, ya sea en las ciencias, ya sea con este tema financiero, por ejemplo, ya sea en temas de políticas públicas como Hugo. Yo creo que es realmente identificar el camino donde ellas quisieran lograr un cambio, no tener el miedo, seguir estudiando, eso sí es un requisito sine qua non, estudiar toda su vida y abrirse a las oportunidades para continuar estudiando, y cuando estén frente a tomar una decisión de vida, siempre posicionarse en un lugar donde si yo tengo que suspender esto, eventualmente lo puedo retomar, y va a pasar naturalmente, porque a lo largo de la vida la mujer hay diferentes caminos que uno tiene que tomar y decidir, y eso no le va a cerrar la puerta a uno de poder aspirar el día de mañana a una posibilidad. Pero cuando hablamos de liderazgo, hablamos de incidir, de lograr cambios, que es súper importante y para lo cual se necesitan todo tipo de talentos, todo tipo de hombres, todo tipo de mujeres, todo tipo de carreras. Así que nada más es como ese interés, ¿no? Yo no creo, como lo dije hace un rato, que viene por
visibilizar, o sea, sí, claro, yo tengo que conversar con gente y saber qué es lo que está pasando y no puedo quedarme inmerso en una línea toda la vida, pero no significa que yo tengo que salir a la calle a venderme, o no significa que yo tengo que como que estar por ahí diciendo qué es lo que yo hago o estratégicamente tomar estas medidas. No se trata de eso, se trata de identificar algo con lo cual uno conecta muy profundamente y buscar cómo aportar por vía de eso. Y sí, en efecto, nos vamos a seguir encontrando en espacios donde solamente hay hombres, nos vamos a seguir encontrando en espacios donde tal vez somos las más jóvenes o somos las mayores, porque hay de los dos lados, hay creo que un poquito de discriminación, y en esos espacios atrevernos a hablar, a cuestionar, a hacer que las otras personas también se pregunten y se cuestionen su forma de pensar y participar. Ahí es donde está la clave, participar. De acuerdo, y es parte de este ejercicio que estamos haciendo a través de este webinar. Catherine, ¿qué nos cuentas en la parte de organizaciones? Mira, me encanta la pregunta porque si bien es cierto, hay muchas personas que piensan que uno cuando hace iniciativas de género es para poder cumplir ahora con lo que está tan de moda como las ODS y ese tipo de cosas y que es puro marketing. Realmente yo les quiero compartir 10 habilidades del Foro Económico Mundial que se estipula que nosotros vamos a tener tanto hombres como mujeres para del 2020 al 2025. Y aquí van a ver claramente que la participación de la mujer es completamente necesaria para cumplir con este tipo de habilidades y tener empresas exitosas. Y yo creo que desde el punto de vista, yo pues represento a la empresa privada y en este sentido, pues desde el punto de vista, aparte de los derechos humanos que mencionó Mari Carmen, es completamente rentable y eso es lo que quiero que como hombres puedan ver, de que esto no es un tema que es necesariamente o solamente social, es un tema de negocio. Y estamos aquí sentados para representar la prosperidad de las empresas basado en temas sociales y con propósitos. Entonces yo creo que cuando uno está basado en temas sociales y con propósitos, a todos nos va bien. Y les comento estas habilidades rapidito. Uno es el pensamiento analítico e innovación. Dos, la resolución de problemas complejos. Pensamiento crítico y análisis. Creatividad, originalidad e iniciativa. Razonar, resolución de problemas e ideas, aprendizaje activo, estrategia de aprendizaje, resiliencia, manejo de estrés y flexibilidad, liderazgo e influencia social, uso de la tecnología, monitoreo y control y diseño de la tecnología y programación. Como ustedes podrán ver aquí, las mujeres somos unas expertas en más de 6 de esas categorías porque estamos acostumbradas a lidiar con eso todo el tiempo. Y no quiero decir que los hombres no sean en otras o también en las mismas 10, pero se nos da muy fácilmente por las habilidades blandas que estamos necesitando para poder ser resilientes y salir adelante de esta situación económica que estamos pasando a nivel mundial y donde nosotros nos tenemos que reinventar en el uso de la tecnología y en la innovación de nuestros productos y servicios. Entonces, necesitamos poderles vender a ese 50% de la población y a ese otro 50% que es influenciado también por la esposa o por la mamá. Entonces sí es realmente conveniente, es realmente provechoso y son las habilidades que necesitamos tener y por eso los invito a tener iniciativas de género dentro de sus empresas y esto no es para multinacionales, es para cualquier tipo de emprendimiento, desde una pyme hasta una multinacional. Se pueden poner políticas de género dentro de una empresa sin que sea un costo masivo. No, magnífico mensaje y yo sumaría a que no tienes que ser director de la empresa para impulsarlo. Si no eres director igual puedes solicitar que se incluyan este tipo de prácticas. Así que magnífico. Hemos llegado al final, se nos acaba el tiempo, se ha ido volando. Me encantaría quedarme más tiempo en esta rica conversación para terminar. Mari Carmen, Catherine, si en 30 segundos pudieran ustedes hacer un llamado para que quienes nos sintonizan utilicen el pacto como una medida para trasladar parte del conocimiento que han adquirido aquí en propuestas. Por favor, si pueden hacer un llamado, empezando con Catherine, terminamos con Mari Carmen. Bueno, sí, yo los invito, sé que el 40% han sido mujeres, invito a que ese resto de personas que faltan por meter su propuesta sean más hombres que mujeres. El día de hoy tuve un comentario en mis redes sociales de un hombre que quiere mandar una propuesta, así que les dije que estaba teniendo un poquito de problema, les dije que por favor nos contactaran porque no quiero dejar de leer esa propuesta tan espectacular que sé que van a poder aportar muchísimo desde la perspectiva del hombre, que mucho nos hace falta también conocer cómo se sienten ustedes. Mari Carmen. Yo igualmente también motivarlos porque yo creo que es una iniciativa que depende de cada uno de nosotros, a nivel personal, a nivel empresarial, organizacional.
Es importantísimo que participemos con las herramientas, con las ideas y con la voluntad que todos tenemos. Vienen tiempos complicados, pero los panameños somos sumamente resilientes y tenemos una capacidad infinita. Entonces, incluyamos en estos esfuerzos todas esas capacidades diversas y todas esas personalidades, y hombres y mujeres, y realmente es el momento para que todos demos la talla y participemos, ¿no? Magnífico. Aquí un comentario que también comparten. Dicen que se quitan el sombrero ante ustedes dos por lo que han hecho, por participar en este panel, hacerlo tan entretenido. Ha sido un placer para mí compartir espacio con ustedes. A todos los que se sintonizan, los invitamos a que el próximo viernes también se unan a otro webinar en temas ya constitucionales, pero bueno, que sean participando. Y bueno, gracias por conectarse. Y bueno, vamos a seguir juntos cerrando brechas. Saludos. Hasta luego. Hasta luego.